Bien, buenas tardes. Mientras nos faltan unos segunditos para las 5, estamos ya calentando motores. Aquí nos toca activar los comentarios. Es esperando a que nos vayan llegando los comentarios de las personas. Jacqueline, perfecto, perfecto. Marcela, Vanessa. Soy Jorge Hernández y estoy transmitiendo desde Estonia, desde Tallinn, pero hoy no vamos a recorrer el casco antiguo, ya ese lo recorrimos hace un par de meses. Y si alguno no lo ha visto, pues lo tienen en el muro de Eternautas. Hoy vamos a recorrer un barrio de las afueras de Tallinn, el barrio de Kadriorg. Hola. Entonces, mientras esperamos a que más personas se vayan sumando, saludo desde Buenos Aires. Bueno, aquí tenemos un día hoy espectacular. El otoño se está mostrando muy benevolente, un colorido espectacular. De hecho, les voy a poner un poco de imágenes, ¿no?, de toda esta parte donde estamos, mientras esperamos que personas se vayan sumando. Ya vamos por 105, 112, perfecto. Mientras reunimos masa crítica, vamos a ver un poco el lugar donde estamos y así probamos cómo nos funciona la cámara. Bueno, domingo, la gente paseando a los perros. Es un barrio muy verde, ¿no?, con muchos árboles, con mucha madera por todas partes. Los padres traen a los niños del parquecito porque han ido a recoger hojas, a recoger castañas. Entonces están todo esto es lo que vamos a recorrer hoy. Perfecto, 154 personas, esperamos un poquito más. Estamos en Kadriorg. Estamos saludando a todas las personas que se han ido sumando en este Día Internacional del Turismo. Maret, hola, ¿qué tal? Un saludo. Maret desde aquí, ella es una gran admiradora de Argentina, tiene una escuela aquí de tango. Entonces, un saludo para todas las personas que se nos están sumando y yo creo que ya podemos arrancar, ¿no? Cuando tengamos 200 personas, 203, por lo tanto, nos fuimos, chicos, ¿no? Entonces, estamos en, repito, soy Jorge Hernández, estoy desde Kadriorg, Tallinn, y estamos en el barrio en las afueras de la ciudad, aproximadamente 3 kilómetros del centro de la ciudad. 2.500 personas viven en el barrio. Es un barrio que se va a caracterizar por dos palabras. Una, es un barrio muy verde, con muchos árboles. Aquí tenemos castaños de Indias, tenemos de este lado también. Miren el color de los árboles en esta época. Vamos a mirar al cielo para que vean un poco, ¿no? Están todos amarillando. Y tenemos pues muchas casas de madera también, y es un barrio, siempre ha sido un barrio de prestigio, un barrio aristocrático en diferentes épocas. Aquí han vivido muchos pintores, artistas, políticos. Estamos en Kadriorg, Tallinn. Entonces, no siempre se llamó Kadriorg. El nombre original de este barrio pues es Caterinental. Lo tuvo durante 200 años porque lo toma el nombre del palacio de veraneo que construye Pedro el Grande a Catalina I, su mujer. Pero bueno, en esa época, en esos 200 años, pues el nombre de esta ciudad tampoco era Tallinn, el nombre era Reval. En los años 30 todo esto cambia, Estonia se convierte en un país independiente. Tras la Primera Guerra Mundial, Kadriorg pues recibe este nombre y lo recibe también Tallinn, cambia al nombre estonio. Es la época cuando muchas personas cambian sus apellidos. Uno de ellos pues es el protagonista de este libro que tengo aquí delante, que les voy además a recomendar en castellano, que quiera conocer un poco de la historia de Estonia. Jan Kross, Vuelo estático, nos habla cómo Ulo Behrens en los años 30 pues cambia su apellido, lo estifica o estonianiza. No sé, estas dos palabras, ninguna de las dos está aceptada por la Real Academia de la Lengua, pero yo igual las voy a usar. Quiere decir esto que
cambian el apellido alemán o sueco al apellido estonio, porque va a ser una época de mucho fervor patriótico. Es una época de mucho patriotismo, y en un barrio como este puede haber vivido perfectamente Ulo Paerrant, que es el protagonista de este barrio. Dicho sea de paso, Jan Kross fue varias veces propuesto como candidato a premio Nobel. Ayer tuvimos una pequeña discusión al respecto de los premios Nobel. Jan Kross nunca lo recibió, pero bueno, Borges tampoco. O sea que igualmente un estonio que se puede, bueno, leer en literatura en castellano. Y nos va a hablar a través de este personaje, pues nos va a contar la historia de Estonia. En esta época hay dos estilos arquitectónicos que están de moda. Uno es el estilo funcionalista, muy sencillo, con materiales industriales, muy sencillo. Sale de los preceptos de la Bauhaus, ¿no? Fundada en 1919. Y entonces el otro estilo que vamos a tener en esta época pues va a ser el estilo tradicionalista. Entonces que estamos, de hecho, 317 personas se nos están sumando. Estamos arrancando, calentando motores y saliendo en el barrio de Kadriorg. Entonces el funcionalismo por un lado, la joven República Estonia, que es una república que finalmente Estonia se convierte en un estado independiente. Entonces, el estilo tradicionalista usa materiales naturales, como es la madera. Utiliza la decoración también histórica, como es pues este material de recubrimiento en forma de zigzag. Estos ángulos afilados son típicos del estilo expresionista, pero los estonios, en busca de su identidad, porque se trata de una república joven, tal como un adolescente que está buscando reafirmar su personalidad, y lo digo sabiéndolo muy bien porque tengo dos en casa. Están todo el tiempo desafiando y reforzando pues su personalidad, tirando de allí, pues de donde hay, de la tradición. Por lo tanto, se está viendo en esta época el estilo funcionalista como un estilo moderno, pero al mismo tiempo estamos en la época en que el tradicionalismo se va a imponer en un barrio elegante, donde predomina la madera, con un urbanismo también, básicamente, que tiene en cuenta pues esta zona llena de árboles junto a un parque. Entonces, bueno, un buen ejemplo del estilo tradicionalista. Toda la casa es de madera, pero la escalera o el núcleo central es de mampostería. Los años 30. Es la época en que aparecen las primeras casas de ladrillo en este barrio, porque fue un barrio tradicionalmente de casas de madera. Y de hecho esto que estamos viendo ahora, esta casa de color rosa, pues es del estilo modernista, construida en 1911. Lo vemos por la decoración que hay encima de las ventanas y también por la torre que vamos a ver en un costado. Vamos a ver que salimos de los años 30 y nos vamos al pasado y nos vamos a la época de las vanguardias artísticas, 1911. En 1911, Kandinsky pinta su primer cuadro abstraccionista. Ya en 1906 teníamos a Picasso con el cubismo, ya teníamos estonios allí en esa época. Entonces en 1911 el primer cuadro abstraccionista, o sea que estamos en el París de la Belle Époque. En aquella época en Tallinn estamos con las casas de madera, o sea que aquí seguimos para atrás en el tiempo, vamos a fines del siglo XIX, comienzos del siglo XX, y la arquitectura típica de esta época pues son esta que estamos viendo ahora, las casas Länder. Aquí lo tenemos bien claro, las casas Länder, porque es la época de la revolución industrial.
se van a caracterizar por tener 2 plantas, todo es de madera. Se están construyendo muchas fábricas en esa época, hay necesidad de vivienda. Bueno, a fines del siglo XIX tenemos que 40 millones de europeos emigran a América. Vito Corleone va a llevar a Nueva York, muchos italianos van a llegar a Buenos Aires. Es la época de los conventillos y es la época de las casas de estilo Länder, que se van a caracterizar en primer lugar por, vamos a movernos un poquito, por el techo a 2 aguas, 2 plantas, mucha decoración en madera. En la puerta de entrada una marquesina recubierta de chapa de zinc, la puerta muy decorada, y son viviendas, en este caso, en este barrio, pues es un barrio elegante, por lo tanto aquí pues van a ser más espaciosas que las que vemos en otro barrio de la ciudad. Bueno, una buena vista. En esa época se construyen, en 1914 ya había 5.600 de estas casas de madera. Esta es muy decorada, vamos a ver la parte superior si se percibe de alguna madera. Tiene alguna influencia del estilo tradicional ruso, obviamente. Entonces nos seguimos moviendo, viendo las casas del estilo Länder. Todas son muy parecidas, ¿no? Entonces, en 1893, pues el ayuntamiento prohibió que en los pasillos centrales pues estuviese, básicamente ahí estaban los aseos y estaba la cocina. Entonces estos se llevaron dentro de la vivienda y las viviendas disminuyó la amplitud de las viviendas, pero mejoraron las condiciones, la privacidad de las personas. Y en esta misma época, además, porque estas viviendas no tenían calefacción propia, pues en esta misma época pues se llevaron las paredes interiores hasta el techo, porque inicialmente pues la idea era que 2 apartamentos compartían la misma estufa. Entonces siempre el cimiento va a ser de piedra para evitar que la humedad pues estropee la madera. Van a estar muy decoradas, siempre más la de este barrio, que es un barrio elegante, y aquí no van a vivir los obreros simples, aquí van a vivir básicamente pues la clase media un poco, ¿no? Las secretarias, algún otro comerciante. Entonces el nombre de esta calle es Johan Köhler. En idioma estonio no escribimos nunca al final, que es la calle, sino que escribimos el genitivo de la palabra, y Johan Köhler nos va a ser un personaje muy importante porque lo vamos a conocer. Es el primer pintor estonio, porque en esta época no tenemos pintores, no tenemos todavía artistas, no tenemos escultores, no tenemos arquitectos estonios, son los baltoalemanes básicamente, ¿no? Antes de esta época, seguimos retrocediendo en el tiempo, tenemos estas casas, estas villas elegantes con estos porches acristalados, y una de ellas construida en 1875 se ha conservado. Se conservan pocas, porque ¿qué sucede? Que en la medida en que la ciudad se masifica, pues este mundo pasa, el mundo de estas villas de veraneo elegantes, que había surgido aquí el primer balneario del Imperio Ruso. Entonces, una de estas villas que es para nosotros importante porque en esta casa vivió el escritor estonio Anton Hanset Tammsaare. Te los dejo aquí. Es el escritor más importante, de hecho, ¿no?, en lengua estonia. Su libro Verdad y Justicia fue llevado al cine y el año pasado pues recibió el premio estuvo entre las 10 películas finalistas al Oscar de Mejor Película Extranjera. Nos habla de esa Estonia rural,
Entonces, un barrio verde, un barrio de casas de madera y un barrio muy prestigioso porque aquí siempre vivió la élite y siempre en cada época va a tener su élite, ¿no? Incluso hoy en día, ¿no? Es un barrio relativamente prestigioso donde vamos a ver que surgen las primeras casas de piedra de estilo funcionalista y de hecho se las voy a dejar ahora mismo. ¡Pum! Y aquí vamos. Es un estilo frío que quizás paisajísticamente, urbanísticamente hablando, no se integra bien en este barrio, pero incluso en estas casas vamos a ver estos adornos arriba del tradicionalismo, adornos que esto viene un poco del espíritu del romanticismo nacional, ¿no? El primer escultor, el primer arquitecto estonio es Karl Burman. Y esta casa, pues, la diseñó Karl Burman. Es de un modernismo tardío, 1927. Anton Hansen es el nombre del escritor y se le conoce por el seudónimo de Tammsaare, que dejamos detrás. Entonces, aquí nos va a tocar ponernos las pilas porque queremos ver muchas cosas. Esta calle se llama Veisenbergi, es el nombre del primer escultor estonio. Vamos a ver sus esculturas también porque hoy les tengo una sorpresa. Vamos a entrar a los museos de arte. Y si no nos va a dar tiempo a verlos completos, por lo menos alguna cosa sí veremos, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que queda de aquella época de los balnearios, de los casinos, de las cafeterías al aire libre, que comienza a crecer aquí en Kaldvik en 1825. Prácticamente en 1830, la época de Nicolás I. Entonces, edificios elegantes de los diferentes estilos del siglo XX, o sea que a través de los edificios podemos, pues, hablar también de la historia de la arquitectura en Estonia. Entonces, por ejemplo, después de esta etapa del modernismo se impone el estilo Art Deco. Y aquí vemos un ejemplo de un edificio con ornamentación Art Deco. Aquí les voy a dejar otra poetisa estonia, Marie Under. Vivió en este edificio, construido en 1933. Es la época del Art Deco. En esta época se construyen el edificio Chrysler, el edificio Cabana en Buenos Aires, la Torre de los Campesinos en Amberes. Es la época de una arquitectura de rascacielos, los años 30, y aquí la poetisa estonia Marie Under celebró su 50 aniversario. El edificio construido por el arquitecto Nicolai Tamm, y en la historia de Estonia tenemos dos arquitectos de este tipo, con este nombre, padre e hijo. Al hijo, pues le debemos edificios como este, de estilo modernista, o edificios como el que acabamos de ver, de estilo Art Deco. Entonces, eso quiere decir, el padre más bien edificios de estilo historicista, ¿no? Aquí al lado tenemos otros de los edificios modernistas de esta zona, muy elegantes los edificios, y el modernismo tiene esto del horror vacui, lo llena todo de adornos, ¿no? La marquesina también muy decorada, muy adornada, las ventanas trapezoidales de piedra caliza, eso va a ser típico del modernismo de toda esta zona. Entonces, bueno, eso es un poco los estilos del siglo XX. Regresamos un poco, recapitulando un poco. Primero, 1820, 1830 es una zona de balnearios donde veranean las familias pudientes de San Petersburgo, porque estamos aquí a 350 kilómetros de la capital del imperio. Luego viene la época de que la ciudad se expande a la periferia, y claro, estas familias acomodadas pues no les hacía mucha gracia pues que la ciudad se expande, perdían privacidad, y comienza la época de la construcción masiva
de la ciudad, y luego viene la época de la República Estonia tras la Primera Guerra Mundial, donde predomina el estilo funcionalista. Bueno, como vemos, casas muy elegantes, es un barrio relativamente bien. Entonces, ¿cuánto cuesta aquí una vivienda? Porque siempre hay mucha gente interesada en el precio de la vivienda. Bueno, yo hoy estuve revisando y el metro cuadrado en este mismo edificio que tenemos aquí a la izquierda, hay un piso en venta, 100 metros cuadrados, 3.500 euros el metro cuadrado, 350.000 euros un piso de 100 metros cuadrados, ¿no? Más o menos. Para que den una idea, el salario medio en Estonia hoy en día es de 1.400 euros. Y la renta per cápita en Estonia está alrededor de los 21-22.000 euros anuales, ¿no? Entonces aquí a la derecha un típico edificio, de nuevo, funcionalista, construido con materiales industriales, pero llamó la atención la decoración en el costado. Estos rosetones están tomados del arte tradicional estonio. Entonces aquí no nos va a quedar de otra que cruzar la calle y dar un saltito en el tiempo, porque nos vamos, chicos eternautas, nos vamos al siglo XVIII y nos vamos a la época de Pedro el Grande. Dijimos que el nombre en castellano es el Valle de Catalina, y justo a Catalina I, Pedro el Grande construye este edificio, este parque. De ese parque se conservan varias edificaciones. Una de ellas es se llama Capricho en castellano, pues es una especie de pabellón. Pues originalmente la idea es un poco pues donde podían descansar los veraneantes, donde es el sitio de los escarceos amorosos también. Y aquí les quiero mostrar una foto, una maqueta del parque. Vamos a ver, porque esto nos va a dar mucha amplitud de mira. Bueno, entramos y esto es todo con mucho dinamismo, porque es un parque barroco que toma su ejemplo en Versalles, con todos estos jardines, con todos los elementos del paisajismo barroco. Este es el palacio a donde vamos a llegar, el jardín barroco trasero. La parte delantera no se ha conservado, porque ya en la época de Catalina la Grande dejaron de podar los árboles, pasó de moda el barroco. Entonces seguimos porque nos queda todavía ver el parque, ver el estanque, ver la garita del guardaparques, que hoy en día funciona como cafetería, el estanque de los cisnes, que esto es de la segunda mitad del siglo XVIII. Yo quizás me acerco para verlo un poco más de cerca, y lo que quiero es no perder la vida en el intento. Bueno, el estanque de los cisnes es un nombre original, aunque cisnes no quedan hoy en día. Entonces, para los que se han ido sumando, estamos en Kadriorg, un parque urbano, pero también un barrio en Tallinn, Estonia. Entonces, en el centro del islote, con la glorieta musical. Entonces, bueno, la gente tirada en el césped. Esto pudiera ser el tema de un cuadro impresionista, ¿no? Como el almuerzo sobre la hierba de Manet, como el de Monet. Entonces la gente muy tranquilamente, pues disfrutando del día soleado. Sin embargo, esta parte del parque poco tiene que ver con el parque barroco de Pedro el Grande. Todo esto fue rediseñado durante, de nuevo, la República Estonia, durante la época de Konstantin Päts, que pues, fue un político estonio muy importante, del cual vamos a hablar durante la tarde de hoy. Pero claro, está inspirada en el barroco, con sus laberintos de setos podados, que es otro de los elementos del paisajismo barroco. Sin embargo, los parterres aquí van a hacer referencia no tanto a estas formas caprichosas del barroco, sino a los elementos del arte tradicional estonio, porque estamos en una época de mucho patriotismo, donde va a ser el estilo romántico nacional lo principal, y el romántico nacional aquí se va a mezclar con el modernismo. Por lo tanto, esto también en el paisajismo. Obviamente, recorrer un parque que tiene 70 hectáreas
es bastante arriesgado, pero yo creo que con una idea general del parque es suficiente para llevarnos una impresión general de qué va este sitio. Bueno, la gente muy relajada, paseando, disfrutando del buen tiempo. Por ejemplo, este seto que tenemos aquí son unas lilas traídas de aquí desde Hungría en 1937, que cada 5 o 6 años pues hay que podarlas. Es la época en que el jardinero de este parque fue nada más y nada menos que el hermano del presidente Peter Petz, o sea que a uno lo tenemos de presidente y al otro a cargo de este hermoso jardín que se va a acondicionar a los nuevos tiempos. Son los años 30 y estamos en la época de la Europa posguerra, en este entreacto. Entonces, otro elemento del paisajismo barroco pues son estas alamedas de árboles rectos, en este caso tilos jóvenes. Aquí quería mostrar una cosa. Estos tilos no son los originales, obviamente, han sido reconstruidos, pero por ejemplo, al pie de cada tilo, la persona que pues ha donado dinero y llevan un mensaje. Muchas veces el mensaje es pues una pareja que se han jurado amor eterno, entre comillas, luego alguien que por un familiar fallecido, o sea que la gente misma ha contribuido a la restauración de este parque y de esta alameda, porque los árboles a los 100 años, amigos, hay que talarlos, son organismos vivos, nacen, crecen, se reproducen y mueren, ¿no? Entonces yo creo que aquí es la hora de cruzar los canales, porque ese es otro elemento del barroco, el movimiento, el dinamismo, el agua, el sonido del agua. Esto está inspirado en Holanda, obviamente. Entonces seguimos. La idea del barroco va muy bien con la idea del absolutismo. Pedro el Grande, un gran admirador de Luis XIV, su lema, el Estado soy yo, y están los árboles rectos como soldados en un desfile militar, todos en su sitio. Es un estilo muy antinatural, es un estilo muy ficticio, donde hay que constantemente podar los árboles, darle formas geométricas. Este parque en el que estamos ahora, pues es ya de la época de Catalina la Grande, y aquí estamos en el neoclásico, y pues esta época del barroco queda detrás. Esta es una monarca absoluta también, pero ilustrada. Estamos en la época de la Ilustración, de la Revolución Francesa. De aquí vamos a salir no ya con súbditos, sino con ciudadanos. Bien, no en el Imperio Ruso, pero es la idea que está dando vuelta, y las ideas son imparables. Bueno, los colores de otoño al fondo. Todos estos son castaños de India, y hay que decir que el que trae los castaños de India aquí, pues es Pedro el Grande. Justamente utiliza esto como vivero para traer estos castaños de India. Aquí vemos al frente el palacio. Está diseñado por un arquitecto italiano, Niccolo Michetti. Pedro el Grande ya había comprado esos terrenos en 1714, justo cuando empieza la construcción de Peterhof, pero en 1718 pues ya comienza la construcción en esta colina, porque de hecho Kadriorg y Caterinental significa en castellano la colina de Catalina. Estamos al pie de una colina caliza. En la falda de esa colina, el relieve es una cuesta que vamos a ir subiendo todo el tiempo, y estamos al lado del mar, que lo vamos a ver dentro de muy poco. Entonces parece mayor el palacio de lo que es en realidad. Tiene 3 plantas de este lado, pero luego por dentro vamos a ver que solo tiene 2 plantas en realidad. Entonces hay un balcón que sobresale con unas columnas toscanas. Bueno, lo de toscanas también es el nombre que le damos en el Renacimiento, porque en realidad pues estas columnas también son etruscas en realidad, y este es un arquitecto italiano que está aquí reproduciendo, haciendo una copia del Versalles francés.
Entonces, de este lado que tenemos, pues tenemos aquí el mar. Vamos a ver si nos da para ampliarlo. Y allí, junto al mar, hay un monumento que se llama Rusalka, es de 1902. Es el primer monumento público de un escultor estonio. Entonces yo creo que es la hora de entrar porque este edificio que ya hemos visto, pues por dentro es también impresionante y nos va a llevar a un estilo arquitectónico que es el barroco, a comienzos del siglo XVIII. Entonces ahora nos toca subir y como vemos la escalera de madera de roble. Aquí mármoles no vamos a ver, son materiales baratos, estamos lejos de estas minas, de estas canteras de mármol de Roma, materiales baratos, y dentro tampoco veremos mármoles, pero vamos a ver qué nivel el de los maestros italianos que trabajaron aquí, traídos por Pedro el Grande, cuando construye este palacio. La idea es que cuando llegase un visitante, pues se quedase asombrado ante esta exhibición de lujo, de amplitud. Pues el barroco es un estilo arquitectónico con muchas alegorías, con mucha decoración, que es muy provocativo, es muy dramático. Parece que estos genios que están tocando las fanfarrias, custodiando los monogramas, donde vemos las iniciales de un lado de Petro Primus, Pedro I, y del otro lado de su mujer, Catalina I, que en ruso es Yekaterina, con E. Entonces el símbolo del imperio, el águila bicéfala, con 2 cabezas, ¿no?, y 3 coronas. Hay muchas escenas también en los bajorrelieves. Y pues tenemos un concierto. A las 6 empieza la temporada y hoy específicamente pues con un piano de la marca Estonia estamos oyendo la música del maestro Arvo Pärt. Es el estonio más conocido de todas las épocas. Spiegel on Spiegel es el nombre de esta composición. Arvo Pärt cumplió este mes 85 años. Música sacra, música minimalista también, que se integra muy bien, yo creo, en esta atmósfera de este parque barroco. Entonces, con esta música y ese estilo barroco nos vamos, de hecho, a los años 30. Regresamos a los años 30, cuando el presidente Konstantin Päts es un presidente con tintes autoritarios. Estamos en la Europa de Franco, de Salazar, de Hitler. En Estonia también hay un régimen no diría autoritario, ¿no? Y pues el palacio es ampliado, se convierte en la sede del presidente de Estonia y se construye una sala, que es esta, donde pues vamos a ver que son los artistas estonios. Jan Kort, este capitel con estas volutas, pues son básicamente el estilo modernista de 1929, cuando comienzan las obras. Es restaurado también la sala principal. Les voy a dejar que comparen los capiteles hechos por los italianos en la época de Pedro el Grande. Estas volutas transparentes que dan el movimiento de las olas, que es el mismo motivo que vemos en las estufas, porque aunque es un palacio de veraneo, pues el verano pues suele hacer a veces frío también en Estonia. Entonces, aquí nos vamos al despacho de Konstantin Päts, porque es muy importante. Hoy vamos a hablar un poco de la relación que hay entre el poder y la estética, entre la ideología y los estilos artísticos que van a predominar en las diferentes épocas. Y Konstantin Päts decide mudarse, venir al sitio donde habían dormido todos los Románov desde Pedro I hasta Nicolás II, ¿no? Y aquí, pero no encuentra nada estonio, porque este era un palacio construido por los rusos, por un arquitecto
un arquitecto italiano, y encarga a un diseñador de interiores y arquitecto de los años 30, Oleg Sima, pues este despacho, que está basado en las formas del Art Deco, pero con un contenido nacional, del romanticismo nacional estonio. Por ejemplo, esta aldaba representa el broche de la blusa típica de las campesinas, y es la misma forma que tenía el jardín que vimos. Lo que no tenemos un dron para mostrarlo, pero es un poco esta misma época en que el poder insiste en fomentar un modelo monocultural basado en el idioma estonio, recuperar las tradiciones, que por otra parte es entendible. Entonces, la cultura estonia es una cultura rural. Las puertas de roble sin pintar, las jambas también con toda la decoración tradicional, la rama del cereal, o sea, la espiga del centeno, porque los estonios que vivían básicamente en el campo, eran el 70% de la población, se dedicaban a la agricultura. Entonces, esta parte es de los años 30 y representa el estilo arquitectónico de estas épocas, ¿no? Entonces, si queremos conocer ya a Catalina I, la tenemos aquí. Es un personaje de origen humilde. Fue emperatriz rusa 2 años tras la muerte de Pedro el Grande, pero analfabeta. Nunca aprendió a leer y a escribir. Era la cocinera de Pedro el Grande. La tenemos aquí. Después su concubina. Pedro el Grande medía más de 2 metros de altura, con lo cual lo de Grande viene no solo por su obra, que es la consolidación del Imperio ruso, porque hablamos de Imperio ruso justo a partir de Pedro el Grande. Bueno, cuando se instala aquí Konstantin Päts en los años 30, pues este era el lugar donde se servían las cenas de gala, donde se realizaban donde venía el cuerpo diplomático. O sea, es que es una zona que son los años 30. Entonces, los músicos que estaban tocando han actuado en Buenos Aires. Me estaban preguntando, así que saludos a Buenos Aires de parte de los músicos. ¿Qué hay hoy en día en este edificio? Pues este es el Museo de Bellas Artes. Aquí se conserva la colección de arte extranjero que tiene Estonia. Obviamente, Estonia no es un país famoso por el arte, por las colecciones de arte, pero en este museo se pueden ver una buena parte de la colección de los pintores rusos, del realismo ruso, del movimiento itinerante. Bueno, no está la Venus de Milo, no quiere decir adiós, pero no puede. Es el símbolo del Museo de Bellas Artes. Esta sala, que no corresponde mucho al barroco, esa es una sala que tiene más bien el estilo de comienzos del siglo XIX, de la época de Nicolás I. Entonces nos queda ahora por subir a ver el jardín barroco. Y para eso, pues vamos a seguir al segundo nivel, ya que el edificio está planificado en 3 niveles. Y de paso podemos ver al frente la garita que se construyó en la época de Nicolás I, que fue un zar que veraneó muchas veces aquí en compañía de su familia, sobre todo sus 3 hijas. Entonces, Kadrior como tal, pues aquí vemos muchas mezclas, los típicos mascarones con ese dramatismo, donde salía agua por los ojos y por la boca, ¿no? Como la boca de la verdad en Roma. Entonces, el barroco, que se pone de moda en Francia en la segunda mitad en el paisajismo, ¿no? En la segunda mitad del siglo XVII, aquí llega a comienzos del siglo XVIII. Y se va a caracterizar por estos jardines con estas fuentes. El movimiento va a ser muy importante, el colorido. Entonces, detrás se encuentra el Palacio Presidencial, ya que en esta época, 1937, comenzó la construcción de la oficina del presidente. Entonces, ¿qué otros elementos? La balaustrada, la fuente, la escalera en forma de fuente con un Neptuno. El Neptuno es una reconstrucción, del año 2002. Ya nos gustaría ver aquí al de la fuente de Trevi. Pero la idea inicial
de Pedro el Grande pues no se realizó porque Pedro el Grande muere en 1725 y el palacio queda a medias. De hecho, no llegó a alojarse en el palacio terminado. Las pérgolas, que vamos, sería un delito no meternos por la pérgola, ya que la tenemos en la presentación de este directo. ¿Y qué nos permite la pérgola? Nos permite llegar a la escalinata lateral, subir arriba y ver una vista total del jardín trasero. Este jardín trasero es una reconstrucción del año 2000, disculpen. El palacio quedó abandonado. Entonces, de este lado tenemos la cocina del palacio. Es también un museo de arte y como primicia les puedo decir que en abril y hasta junio tendremos aquí una exposición temporal del pintor español Ignacio Zuloaga. O sea que tiene constantemente exposiciones y ahora pues después de haber... lo malo de este tour es que vamos todo el tiempo subiendo. Entonces nos queda cambiar la pantalla para poder ver en todo su esplendor el jardín barroco, con el agua, las pérgolas, los parterres de formas caprichosas. Hay un roble en medio del parque. Esto no pertenece al estilo barroco. Ese roble lo plantó aquí el rey de Suecia cuando en 1929 visitó Estonia y pues en la época soviética, bueno, había colocado una piedra conmemorativa al pie, desapareció y en el año 2000, cuando se restaura toda esta zona, pues excavan y encuentran esta piedra con la dedicatoria del rey sueco. Los soviéticos no se habían tomado el trabajo ni de llevarla a otro lugar, sencillamente la habían escondido y se acabó. Muerto el perro, se acabó la rabia. Entonces tenemos también al lado de la cocina lo que era la nevera. Aquí en esta despensa se guardaban las carnes con hielo. Y el hielo pues se traía del mar. En invierno todo esto se congela, el mar se congela, se traía el hielo pues, y se colocaba justo en esta, que luego en los años 20 pues, fue acondicionada como el estudio de un pintor. Y aquí ya empezamos a hablar de pintores estonios porque en los años 30 muchos pintores estonios vinieron a vivir aquí, en una colonia importante de pintores. Ya dijimos que el nombre, o no lo hemos dicho, pero bueno, nunca es tarde. La calle se llama Weisenberg. Una calle Köhler, la otra Weisenberg, y ambas nos llevan hacia el objetivo final de nuestro recorrido, que es el Museo de Arte Estonio Kumu. Entonces yo aquí voy a cruzar la calle para mostrar un poco más del parque. Repito, estamos, los que se han conectado después, que son muchos, estamos en Kadriorg y estamos ahora en la parte del parque. Antes vimos el barrio, el parque tiene 70 hectáreas hoy en día. Entonces, este edificio lo utiliza hoy en la oficina del presidente de Estonia. La oficina está del otro lado de la calle, pero en los años 20 aquí vivió Johannes Grönberg, es un importante artista estonio, ayudó a restaurar el palacio en los años 20, importante restaurador también, y es una historia muy triste la de Johannes Grönberg, ya que él no supo adaptarse a los nuevos tiempos que llegaron tras la ocupación soviética. Murió congelado en el año 51, salió de su casa en medio de una depresión, había perdido su trabajo, había perdido su estudio porque no se adaptó al realismo socialista, que fue el estilo imperante en Estonia desde la ocupación soviética hasta la muerte de Stalin en 1953. Este edificio que estamos viendo pues es el lugar donde trabaja y vive el presidente de Estonia, que en este caso es la presidenta de Estonia. Tenemos la primera presidenta mujer, Kersti Kaljulaid. Estonia es una república parlamentaria. El presidente cumple una función básicamente representativa. Yo no me voy a detener mucho en el edificio porque nuestro objetivo es hablar un poco de estilos, de la relación entre el poder y la moda, y para eso estoy muy interesado en llevarles al Museo Kumu. Entonces, toda esta zona de aquí
podríamos decir que fue restaurada en los años 30 y que gracias a Peter Pets y Constantin Pets, o sea que todo esto está muy relacionado. Justo al final de la calle, al final de los coches, tuvo Pedro el Grande su pequeña casa, la pequeña casa inicial, porque Pedro el Grande construyó muchos palacios, pero no le gustaba vivir en palacios, ¿no? Prefería las casas pequeñas. Entonces comienza toda la historia justamente con la entrada de Estonia al Imperio Ruso. Estamos al pie de esa colina llamada Lasnamäe y el agua que corría por los canales bajaba a través de una cascada, se traía desde un lago, se había cavado un canal recubierto de piedra caliza para traer esa agua y nos podemos imaginar, yo por lo menos siempre que llego aquí me imagino cómo fue esa cascada en épocas de la construcción del palacio. El palacio se termina de construir en 1729. Ya habían muerto tanto Pedro I como Catalina I. Entonces, esta es la casita de Pedro. Está ahí debajo de los castaños, la blanca que está al fondo, muy pequeñita, muy modesta. Es un museo también hoy de Pedro el Grande. Entonces, el rumor de la cascada. Nos quedamos con esa idea del rumor de la cascada. Y tenemos aquí un museo de arte, el Museo de Arte Estonio. Ahí vamos a entrar y vamos a ver un poco la historia del arte estonio. O sea que es increíble que en el año 1993 y 1994 Estonia había restaurado su independencia en 1991. Habían venido tiempos muy difíciles con una inflación que en el año 1992 alcanzó el 1000% y que un año después de esto, de esta caída de la economía de Estonia, inmedible, no la podemos comparar con nada, ni con el coronavirus, ni con nada, pues haya hecho un concurso internacional para construir un museo de arte. Así nos podemos llevar una idea de cuán importante era para el pueblo estonio un lugar donde conservar su arte nacional como una forma de su identidad. Entonces, el edificio se llama Kumu. Kumu son las iniciales de dos palabras en estonio, Kunsti Museum, museo de arte. Pero a la vez, Kumu significa en estonio rumor, el rumor de la cascada que alimentaba los canales, y es como un rumor. El edificio no agrede, está camuflado, no agrede este entorno del parque con toda esta atmósfera, con las casas de madera alrededor. El concepto es muy novedoso. Este concurso arquitectónico, pues participaron 230 trabajos. De ellos, 100 trabajos llegaron desde Finlandia. 80 kilómetros está Helsinki de aquí y obviamente desde su inicio la arquitectura estonia pues está muy influenciada por la escuela finlandesa, por Saarinen, por Lindgren, por esos arquitectos de comienzos del siglo XX. Entonces el proyecto ganador, bueno, hay que decir que los 7 proyectos finalistas, aquí vemos un poco la cuña de Kumu, es una cuña, ya la veremos más detalladamente dentro porque hay una maqueta también. Entonces 7 proyectos finalistas, los 7 fueron finlandeses y el proyecto ganador también del arquitecto Pekka Vapaavuori. Entonces, claro, encontrar el dinero para la construcción de Kumu pues no fue fácil, pues Estonia estaba saliendo de la época soviética, pero en el año 2002 comenzó finalmente la construcción del museo, terminó en el año 2006. Aquí se muestra el arte estonio y ahora tenemos una muestra temporal del pintor estonio Ado Baabe. Ado Baabe, pues el primer pintor abstraccionista estonio, que entra en contacto con Kandinsky en su primera etapa antes de que Kandinsky se integre a la Bauhaus. Entonces, los materiales que utiliza el museo.
Bueno, piedra caliza, chapa de cobre que está tratada, está oxidada, pero artificialmente. Y lo otro, pues, es el cristal. El techo es de cristal, el techo es transparente porque si cuando estamos en un museo no queremos ventanas para centrarnos en las obras de arte, pues sí queremos saber qué es lo que está pasando afuera. Los edificios cerrados son muy claustrofóbicos y en los países nórdicos siempre buscamos la luz. Entonces, parece que estamos girando en un círculo y de hecho ese es el nombre del proyecto ganador, Círculos, y nos refleja no solo la historia, el desarrollo, el progreso que se mueve en una espiral, sino también la historia del arte. Después del barroco vamos al neoclásico, las formas se aligeran. Nos vamos después al modernismo, de nuevo lo llenamos todo, pero después pasamos al funcionalismo y las formas se aligeran. Parece que estamos todo el tiempo oscilando, pero en realidad este movimiento no es circular, sino es en espiral. Y eso es un poco la idea del museo. Entonces, museo de arte, vamos a entrar, el museo cierra dentro de 10 minutos, pero yo primero van a esperar a que terminemos, yo no me quiero tampoco demorar demasiado con la explicación, pero sí enseñarle un poco algunos de los cuadros más importantes, ¿no? Porque los museos, como lo vimos ayer en Oslo, dicho sea de paso, vamos a hablar también dentro de poco de Edvard Munch. Es muy bien que hayamos tenido ayer a Oslo y los que estuvieron ayer, pues les va a ser muy útil la información que recibimos, ¿no? Entonces, el museo tiene anfiteatro, donde se realizan conciertos, biblioteca, sala de... O sea, es un gran centro cultural. En Estonia es un país pequeño, 1.300.000 habitantes. Este museo costó 50 millones de euros, que esta suma, dicha así fríamente, pues hay que remitirse a la Estonia del año 2002. Reunir este dinero pues fue un gran esfuerzo. Vamos a ver la maqueta del museo para entender un poco la concepción que tiene. Pues lo vemos aquí. Es un círculo. Vimos solo esta cuña aquí, pero en realidad está cavado en la piedra caliza. Imaginemos cuántos camiones de piedra caliza se sacaron de aquí. Primero hubo que demoler el edificio que había aquí, después sacar toda esta piedra caliza y cavar la roca. Entonces, feliz Día Mundial de Turismo, felicidades, ¿no? Entonces, estamos aquí, el edificio tiene 5 plantas por encima de la tierra y 2 plantas subterráneas. Esto que vemos aquí delante es una sala que está bajo tierra y ahí se celebran eventos, conferencias, todo tipo de eventos. Las salas de restauración y los fondos del museo se encuentran bajo tierra. Hay 2 plantas bajo tierra y se expone el 5% de la colección del museo. O sea, el Museo de Arte de Estonia tiene alrededor de 55.000 piezas, obras de arte, entre esculturas y pinturas, y de ellas pues solo el 5% se exhibe en este museo. Por ejemplo, los trabajos gráficos están expuestos solo 6 meses, porque obviamente los grabados, litografías, todo esto con la luz pues se estropean, ¿no? Entonces, el museo tiene 23.000 metros cuadrados, de ellos 5.000 metros cuadrados de exposición. La sala para exposiciones temporales, que ahora como podemos ver, tenemos los tesoros del Antiguo Egipto en exposición, tiene 800 metros cuadrados. Y como todos los museos de arte, pues la idea es conservar a una temperatura ideal, 20 grados, 70% de humedad atmosférica, pues estas obras de arte. Entonces, vamos a subir. Esta es la parte donde hay peligro que se corte la transmisión, porque es una escalera, como vemos, recubierta de madera de roble, el árbol nacional, el árbol de los estonios, pues obviamente también tenía que estar en el Museo Nacional. Y entonces vamos... Yo les quiero mostrar las obras de arte de la República Estonia. No vamos a pasar del año 1940, que nos vamos a limitar, pero sí me gustaría mostrar algunas obras de arte, ya que tenemos la posibilidad de entrar, ¿por qué no? Entonces,
Aquí tenemos, se llama El Tesoro porque son las obras de arte estonio. Vamos a empezar un poco con el siglo XVIII finales, estos retratos de estilo rococó. El rococó es lo que viene después del barroco, es la época de Isabel de Rusia, toda esta época, Catalina la Grande. Pues los retratos eran mujeres muy tiesas, eran alemanes, hechos por alemanes y pintados siempre alemanes, porque en esta época los estonios no existían, ¿no? Eran invisibles completamente. Los alemanes eran el 5% de la población, pero controlaban el 90% de los recursos. Es la época, estamos ya en el siglo XIX. Mientras tanto ha pasado la Revolución Francesa, entramos en la era moderna, tenemos las campañas napoleónicas y en esa época, después de 1818 hasta 1848, que es la época de las revoluciones liberales en Europa, es la restauración borbónica, pues en estos países donde predomina la mentalidad alemana, pues vamos a tener un estilo que es el estilo Biedermeier. De nuevo, pintores alemanes y que vemos pues la familia, porque va a ser el cobijo. En esta época convulsa, la gente se refugia en la familia, el hombre está leyendo un libro, las mujeres haciendo trabajos manuales, el padre de familia ha muerto, pero como estamos en una época muy conservadora y nos agarramos de la tradición para cualquier cosa, pues ahí estamos con estos cuadros. Obviamente, la representación femenina va a ser muy importante en esta época. La mujer siempre los ojos bajos. En la mano una azucena, que es el símbolo de la Virgen María. Entonces siempre la austeridad. Entonces vamos a apretar el acelerador y seguir. Si se corta, lo que hay es que volver a cargar la página, porque cobertura debe haber. Aquí ya tenemos las primeras esculturas de un escultor estonio. Amandus Adamson es el autor de aquel ángel que vimos a la entrada de Kadriorg y nos va a representar en madera de peral, estallista. Es un tema clásico, ¿no? Está tomado de los... Es el folclore estonio, la mitología estonia, pero inspirada obviamente en psiquis y amor. Claro, que en Estonia van a ser la aurora y el ocaso que se van a encontrar románticamente la noche de San Juan, el día más corto del año. Pero tenemos nuestros primeros artistas estonios. Primer pintor, Johan Köhler. Vemos sus padres, gente muy humilde, gente del campo, con la mirada agacha, que labraba la tierra. Entonces, pintores que se van a ir a San Petersburgo y que van a pintar cuadros de la pintura clásica, básicamente, temas mitológicos y bíblicos. Por ejemplo, Johan Köhler, Hércules sacando al cancerbero de las puertas del infierno, muy inspirado en Zurbarán, el que está en el Prado, y luego hablamos también de Augusto Weissenberg, el primer escultor estonio, y a quien vemos, sino a Eva, la delata la manzana. No tiró el arma del crimen y pues desde ahí en adelante le van a culpar de haber roto la regla, ¿no? De nuevo vemos a Aurora y Ocaso, esta vez en mármol de Carrara, ya que Augusto Weissenberg vivió 17 años en Italia. Entonces es una época... Esta gente estuvo en contacto ya con los impresionistas, pero es muy temprano porque el arte estonio está solo comenzando, pero vamos a apretar de nuevo el acelerador, la maquinita del tiempo, y vamos a irnos a comienzos del siglo XX. Aquí tenemos a importante pintor Hans Leichbach. Bueno, vemos en este autorretrato su carácter, ¿no? Una persona muy decidida, muy emprendedora,
decide matricular en Düsseldorf y se va a pie desde Riga 6 semanas hasta Alemania, pero cuando llega allí se desencanta porque lo que encuentra es este mundo del academicismo ya obsoleto y se decanta por el modernismo y el simbolismo. Entonces pinta a una pintora, a una poetisa de la cual ya hablamos antes, Marie Under, la que vivió en el edificio Art Deco. Pues aquí la vemos con 21 años, cuando Laikma tiene 38 y rápidamente prende la chispa del amor entre ellos. Justamente Laikma la convence para que deje de escribir en alemán y escriba poesía en estonio. O sea que es una época muy importante porque los estonios ya se están definiendo, es la época del despertar nacional. Ya han comenzado los festivales corales. Entonces, quizás avanzamos un poquito más y nos vamos a la época en que empiezan los primeros pintores modernistas. Y aquí hay que decir, bueno, primero vamos a ver de nuevo a Laikma, que funda la primera escuela de bellas artes en Estonia, y lo vemos aquí, pero en el estilo expresionista. Ayer hablábamos de Munch, y obviamente aquí la influencia de Munch es obvia. En el año 1908, tanto Nikolai Trik, que es el nombre de este pintor, como este otro pintor que vemos aquí, que es Konrad Mägi, y es el pintor estonio más importante porque va a crear la escuela estonia de pintura, llamada Palas, como la diosa griega que sale danzando de la frente de Zeus. Pues esta escuela va a ser fundada en 1919, la misma época de la Bauhaus. Estonia, que ya ha emergido de la Primera Guerra Mundial como un país independiente, pues ya tiene una escuela de arte propia. Ya hay pintores estonios en esta época y, obviamente, quizás tendremos que mencionar también a algún escultor. Ayer vimos en Oslo al tigre, ¿no? Pues en Tallinn el símbolo va a ser este cervatillo con esa gracia del modernismo que es obra de Jan Kort, el mismo que hizo las molduras modernistas de la Sala en Kadrior. En esta época están todos ellos en París. Jan Kort, un amante del arte egipcio. Tan es así que a sus hijos les dio como nombre pues, Isis y Ra. Se podrán imaginar, ¿no? Entonces, seguimos, porque ya hemos pasado el expresionismo. Nos va a tomar unos minutitos más porque me gustaría mostrarle algún cuadro ya claramente expresionista. Es un estilo que se va a caracterizar por mostrar los estados de ánimo, por lo general depresivos, a través del color y a través de la deformación de la realidad. En Estonia no va a tener mucho éxito este estilo porque hay una influencia alemana. La Alemania que sale después del Tratado de Versalles de la Primera Guerra Mundial va a ser muy crítica, muy depresiva, pero Estonia está en otro momento. Estonia está en un momento de efervescencia porque es un estado propio. En los años 20 tenemos no solo el expresionismo, sino también el cubismo y el constructivismo. Y la vez pasada estuvimos en un mirador en Tompea con una vista del casco antiguo. Estuvimos justamente en este mirador donde ahora vemos un personaje femenino con la iglesia de San Olaf detrás, el mar Báltico al fondo, unas nubes de color rosa influenciadas por el cubismo que inauguran Picasso y Braque, pero también por el constructivismo, Malevich, y a eso mismo hace referencia el broche que tiene el personaje negativo en el cuello, al cuadrado negro de Malevich. Todos son pintores estonios los que estamos mostrando. Este es el Museo Nacional, Museo de Arte Estonio. No son nombres conocidos, pero igualmente lo que quería mostrar aquí no ha nacido ninguna tendencia artística que yo pueda mencionar. Los estonios han absorbido como las esponjas de lo que venía de Europa. Y aquí cruzamos la frontera mental que es la Primera Guerra Mundial, en 1925, la exposición de arte decorativo, después de lo cual saldría el estilo Art Deco. Cambiamos de época. Vieron que la chica del cuadro anterior tenía un sombrero muy encajado.
con un ala mínima, pero en los años 30 el sombrero, que se llaman sombreros cloches, se va a tornar hacia arriba, van a quedar visibles solo los ojos y esto le va a dar en el gesto de las mujeres un sentido de seguridad, porque es la época también de la emancipación femenina. La paleta cambia de color, los tonos de color pastel, tonos claros, tonos normales. Entonces el vestuario femenino se va a masculinizar y el vestuario masculino se va a feminizar con estas chaquetas de forma redondeada, pantalones estrechos. Las mujeres se van a vestir con estos vestidos de talle bajo, de colores neutros, pero a la vez van a usar collares que se van a mover al ritmo del jazz, al ritmo de swing, al ritmo de la música de estas épocas. Ya lo decía Hemingway, París era una fiesta. Entonces esta es la época del culto al cuerpo, del culto al desnudo. Es la época de los viajes, la época de los automóviles. Aquí vemos este cuadro donde los turistas supuestamente están cansados después de un largo viaje. Entonces, habíamos hablado de Johannes Grünberg, el que vivió en lo que fue la despensa donde se guardaban las carnes. Pues aquí vemos uno de sus cuadros. En esta época se populariza todas las teorías del inconsciente, de Freud. Por lo tanto, siempre va a haber una sensualidad velada en los cuadros y en los motivos ocultos también. Por supuesto que a un pintor como Johannes Grünberg le sería después muy difícil adaptarse a los cánones del realismo socialista. Entonces, seguimos en los años 30 y aquí tenemos los primeros graduados de la Escuela Palas, la primera graduación. Uno de los pintores más talentosos de esa época es Elmar Kitz. Mucho colorido, muy decorativo. La primera pintora mujer, Karin Lutz. Luego las esculturas de esta época, pues nos concentramos en el desnudo, porque en 1934 Konstantin Petz había prohibido los partidos políticos. Entonces hay una época de mucho nacionalismo, la época del silencio. Entonces, pues los pintores dependen de las subvenciones, no quieren meterse en problemas. Uno de los pintores más destacados de Palas es Karl Persimägi. Le llamamos en Estonia el Matisse de Tartu. Está muy influenciado por el fauvismo, por Matisse. Son cuadros que carecen de perspectiva, con unos colores muy exuberantes, diferentes de la realidad. Aquí lo vemos a Karl Persimägi con 18 años. Acaba de llegar del campo, ingresa en la escuela. Es un chico sensible, muy talentoso, pero luego de graduarse se va a marchar a París, y aquí lo vemos en otro cuadro, los hombros desnudos, los labios pintados, un collar de perlas al cuello, desafiante, había adquirido seguridad en sí mismo, o nos está hablando de sus predilecciones sexuales. El caso es que se queda en París hasta la Segunda Guerra Mundial y en 1942 muere en Auschwitz. Entonces, esta escuela, le vamos a llamar Palas, y va a ser muy importante y se va a caracterizar por su colorido, que a su vez va a venir de los profesores. Ado Babe, Konrad Nagy, pues van a abrir esta escuela. Bueno, yo creo que hemos hecho un recorrido bastante exhaustivo por el barrio, los museos, y al final de este viaje pues estamos llegando pues a una de las salas donde vemos la colección a una de las esquinas, ¿no?, de este museo, una de estas cuñas, la que está por detrás. ¿Y qué es lo que vemos? Pues bustos de las diferentes épocas. Son personajes reales, pintores, escultores, políticos. Aquí está desde Jesucristo hasta el camarada Lenin en lo más alto, los diferentes estilos arquitectónicos. Entonces, los que están en la pared
pues están sobre unas consolas con altavoces y cada una de ellas está repitiendo pues un discurso, una grabación de esta persona. El resultado es que todos están hablando a la misma vez, nadie se escucha entre sí, todos están como locos, ¿no? Cada uno repitiendo, y eso es un poco, es una especie de metáfora. Esta instalación del artista estonio Vilo Jānisoo se llama Gaviota. La gaviota la vemos en lo alto, no sé si la llegaremos a ver bien, pero está aquí. Entre todos estos personajes, una gaviota, y esto es en realidad un juego de palabras, porque en estonio gaviota es kajakas y kaja es eco, como el personaje mitológico, ¿no? Que es castigada por Hera a repetir lo que dicen los demás. Entonces es un poco un símil de la historia del arte. Entonces, los griegos, los romanos lo inventaron casi todo, en lo que es arte, arquitectura, todo esto, pero hay una cosa que se la debemos al siglo XX, que es el happy end, el final feliz. Nos vamos a despedir aquí, en esta, donde el rumor, que significa kumu, se convierte en una especie de cacofonía que nos va a hablar pues, de la historia del arte, de la importancia que tiene del arte dentro del proceso de formación de la nación estonia y después del Estado estonio. Y el arte no nos da respuestas, el arte nos da preguntas, nos ayuda a formular esas preguntas, nos cuestiona constantemente. Entonces espero que esta excursión les haya resultado agradable. Hemos recorrido 1 kilómetro, 2 kilómetros prácticamente, hemos hablado de historia, de arte, de las diferentes épocas. Solo me queda desearles que tengan un feliz domingo y un feliz Día Internacional de Turismo. Hasta la próxima.